con una mujer anciana y explíqueme pues racionalmente eso. Que voy a tener una descendencia, si no tengo hijo, el que me va a heredar es un esclavo y con el que estoy peleando es con mi sobrino Lot, que se me vaya. ¿Y cómo va a tener tierra si la poquita que tenía la dejé y la abandoné y me vine acá para el desierto como un nómada? A ver, pues racionalmente no hay una lógica y por eso es la preocupación de Abraham. O sea, las preguntas en la Biblia son muy bonitas porque tienen mucho trasfondo y la pregunta de Abraham es muy clara. O sea, humanamente hablando, desde la lógica o desde el entendimiento, es imposible que Dios le cumpliera a Abraham. La esposa anciana estéril, no hijo, como descendencia, como tierra si estoy en un lugar extranjero. Entonces Dios apela a la misma cultura, o sea, que es otra cosa que hay que aprender en la Sagrada Escritura. Dios se vincula a nuestra realidad, Dios se mete en nuestra historia, Dios asume lo que nosotros estamos viviendo. Si ustedes miran cada paso del pueblo de Israel, que hablamos de miles de años, Dios se acomodaba a la historia que cada uno estaba viviendo. En el tema del sacrificio de Isaac, a nosotros nos pareciera horrible que Dios dijera, sacrifique el hijo, mate el hijo, entiérrele un cuchillo al hijo. Eso que Dios se lo pida a un papá. No, Dios está metiendo a la cultura, o sea, en la cultura de esa época, las familias hacían ritos sacrificiales de sus propios hijos para obtener bendiciones de sus dioses, o sea, los mataban. Entonces cuando Dios dice haga ese rito, en un primer momento será otro Dios del montón al que está pidiendo que le sacrifiquen los propios hijos. Cuando Dios frena el no matarlo es para decir no hagan más eso no es digno. O sea, miren que eso no necesitan ustedes, es que si el Dios verdadero no los ama a ustedes como son, no es realmente Dios. Entonces el asesinato de Isaac, que estaba preparado, antes es una sanación de toda esa cultura en la que venía Abraham viviendo. Entonces es ahí donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que Dios se vincula a la realidad y sana lo que tiene que ir sanando. Y eso debiera ser lo que nosotros aprendamos en esta cultura, cómo traer a Dios a esta cultura tan rara que nos tocó vivir con tantas aristas, tantas propuestas, tanta diversidad, etc. Entonces, acá concretamente cuando Abraham le pregunta, bueno, humanamente es imposible, racionalmente no hay lógica alguna, dígame cómo voy a entender, cómo voy a saber, cómo voy a aceptar que usted me promete un hijo, una descendencia y una tierra. Entonces Dios apela a un acto cultural, que es el acto de la alianza. Y la alianza, pues hablábamos la vez pasada y era una de las tareas, leer el texto en que consistía esa alianza de partir animales, poner una mitad al frente de la otra. Esa sangre que salía de cada una de las mitades de los animales se unía y por esa sangre tenía que pasar la pareja que estuviera haciendo la alianza. Entonces era un rito que se hacía o para una amistad normal, usted y yo vamos a ser buenos amigos el resto de la vida, venga hagamos un pacto y una alianza, o para un matrimonio, venga unamos nuestras vidas con un pacto, una alianza, o un negocio, o promesa, venga hagamos una alianza o un pacto. Y el rito consistía en partir esos animales, pasar por la mitad y decir que me suceda a mí exactamente lo mismo que a estos animales si quebranto, si soy infiel, si contradigo esta alianza. Entonces era un rito de compromiso a muerte. Es como lo radical de ese compromiso a muerte. Entonces se pasaba diciendo y repitiendo según la cantidad de animales y la distancia que hubiera, se repetía las veces hasta que se llegara al otro extremo, que me suceda a mí lo mismo que a estos animales, si quebranto o si soy infiel o si contradigo este pacto o esta alianza. Entonces aquí, siguiendo como con esa orientación, ustedes recordarán, no este domingo, no el pasado, se leyó en la misa del domingo precisamente ese texto y dice que Abraham se quedó dormido, que le entró un gran sueño y al dormirse lo que pasa por medio de los animales es una llamarada
un horno, o sea, las traducciones tienen varias posiciones, la mayoría dice un horno humeante, o sea, algo encendido que echaba humo. Eso es otra cosa muy bonita de ese texto que estamos leyendo en este momento, que es en el capítulo 15 del 7 al 12. En ese texto entonces hay varios datos. Uno, ¿por qué pasó fuego? ¿Por qué pasó una llama? Lo primero es entender que en el antiguo Israel el fuego era la figura preferida para definir a Dios. O sea, ¿qué era que pasara el fuego? Era Dios el que estaba pasando. ¿Por qué el fuego era la figura preferida para definir a Dios? Primero, porque el fuego no tiene una forma definida. O sea, el fuego se mueve y usted lo ve ahora de una manera y al segundo ya está de otra, y un ratico está para un lado, al otro ratico está para el otro. O sea, una candelada grande, pues, defínanle la forma al fuego si son capaces. O sea, no es cuadrado, no es redondo, no es largo, no es alto, no es bajito. O sea, está cambiando intermitentemente de forma. Entonces, lo primero es que no tiene una forma definible ni controlable. Así es Dios. Él no es definible. Segundo, si yo quisiera manipular el fuego y metiera las manos para controlarlo, ¿qué me pasaría? Me quemo. Entonces, el fuego está por encima de mí. O sea, yo no lo puedo manipular. Él me domina. Él me domina. Entonces, para un judío, Dios no lo puedo manipular. Dios es incontrolable en mis actitudes o capacidades racionales. Y lo tercero era que si yo quisiera apropiarme del fuego, lo tendría que meter en algún recipiente. Y si yo meto el fuego en algún recipiente, lo que pasa es que se desaparece, se apaga, se va. Entonces, de alguna manera para los israelitas el fuego era imperceptible, inmanejable, incontrolable. Entonces ellos optaron por esa figura para definir a Dios. No fue por lo que se le apareció a Moisés en forma de... Es exactamente lo mismo, o sea, lo que se aparece es el fuego. Es para decir ¿qué se le apareció? Dios. Ustedes oyen que en todo el Éxodo dice que muchas veces al pueblo de Israel lo guiaba una columna de humo, pero el humo se refiere también al fuego. Entonces es Dios que está guiando al pueblo de Israel. O sea, en la Biblia hay muchas referencias para hablar del fuego. Entonces lo primero es haciendo alusión a lo de la zarza ardiente con Moisés, pero ahorita concretamente con Abraham, en ese pacto, lo que pasó por la mitad fue Dios, o sea, el fuego. ¿Pero quién es el fuego? Dios. Padre, pero me perdí un poquito la analogía que hiciste, que no se puede meter en aire porque... Si usted quiere llevarse el fuego tapado para un lugar, ¿qué le pasa al fuego? Se apaga, que no tiene nada. O sea, se desaparece. Ahí con Dios, o sea, que Dios no se puede manipular, llevar, o sea, que Dios en todo está por encima de mí, y que si yo quiero apropiarme de él, se desaparece. Pero yo lo puedo llevar en una... Sí, o sea, llevarlo en una antorcha, sí, pero sigue siendo sin figura y sigue siendo sin poderlo manipular. O sea, usted puede buscar la manera de transportarlo, pero no de apropiarse de él. No de apropiarse de él. Bueno, entonces, pero todo esto es simplemente para concluir que el fuego es la imagen que el pueblo de Israel tiene para definir a Dios y para poner, cuando necesita decir que ahí está Dios, está el fuego. Valga lo de la zarza ardiendo de Moisés. Recuerden lo de la columna de humo que guiaba al pueblo de Israel. Entonces aquí siguen cosas extrañas. Abraham está dormido y lo que pasa es el fuego, lo que pasa es Dios. Dios pasó solo, Dios no pasó con Abraham. Si ustedes leyeron el texto o escucharon el texto el domingo, él pasó solo. Entonces, ¿quién fue el que asumió la promesa? Dios, no Abraham. O sea, la promesa es de Dios, no del pueblo. Cuando digo no del pueblo es siguiendo toda la historia de Abraham, de donde va a venir el pueblo de Israel. Cuando Dios ya establece ese lazo con Abraham, le pide que sacrifique a su único hijo. Y mire, ¿qué dice de Abraham? Tiene dos hijos. ¿Cuáles son los dos hijos de Abraham? Ismael e Isaac.
Ismael fue el hijo que tuvo con la esclava Agar, que ya se habían ido, ya no estaba ahí. Pero el hijo de la promesa es Isaac. O sea, el hijo más amado es Isaac. El hijo de las entrañas es Isaac. El hijo querido es Isaac. Le pide que lo mate con un cuchillo, que lo atraviese. O sea, en el texto hebreo es atravesarlo, matarlo, pero atravesado. ¿Por qué es importante saber eso? La promesa la hizo Dios. Le pidió que matara al hijo atravesándolo. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Es hijo de quién? De Dios. Cuando Dios se refiere en varios textos de la Biblia al hijo, ¿qué dice que quién es ese hijo? El hijo querido, el predilecto. ¿Qué le dijo a Abraham que a quien matara? Al hijo querido, al predilecto, al de sus entrañas, al que había salido de su ser. Jesús murió crucificado, pero lo atravesaron. O sea, ¿quién fue el que cumplió la promesa de sacrificar al hijo? Mire, es que la Biblia es una prefiguración pues, sí, de ese momento con Jesús. Lo que le pidió a Abraham lo hizo Dios. O sea, tranquilo, no lo haga usted, eso lo hago yo. Y es hermoso descubrir que Dios cumple hasta el extremo todo lo que prometió. O sea, es que ver que entre el Génesis y Jesucristo hay miles de años, y ver que eso acontece tal cual es ver cómo Dios obra en la historia y encuentra el momento oportuno para cumplir todas sus promesas. Y ahí es donde nuestra fe tiene un apoyo real en Abraham. Abraham creyó, versículo 6 del capítulo 15. ¿Y qué creyó? Creyó en Dios con todo esto de irracional que tiene. Todo esto es irracional. Entonces a Dios no lo podemos encajar en nuestros cálculos mentales humanos, porque Dios supera todo eso. Entonces miren qué bonito es esta escena de la Sagrada Escritura. Es todo lo que hace Dios, que hace el pacto, que Él es el que pasa, que Él es el que promete sacrificar a su Hijo. Dios lo va cumpliendo y nosotros lo podemos ir verificando y viendo. O sea, una reflexión profunda de la muerte de Cristo tiene siempre que hacerse alusión al momento del sacrificio de Isaac, que rara vez lo hacemos. Es que por ejemplo en Semana Santa es muy difícil que alguien llegue a eso. Casi siempre se queda como en el rito de que bueno, sacrificó a su hijo. El madero. Es que todavía no hemos llegado a esa parte tan bonita de cuando le pide que mate a su hijo, que sería todo eso. O sea, me adelanto un tricito. Abraham quiere defender, cuando Dios le pide a Abraham que mate a Isaac, Abraham juega, yo se lo repetiré después y me perdonarán, pero es como para esa curiosidad en ese texto. Abraham quiere defender al muchachito. Entonces Abraham hace todo al revés. Dice, bueno, hay que conseguir la leña. Y entonces Abraham dice, no, arreglemos primero el fuego para el holocausto, llevemos con qué prenderlo, y bueno, y la leña, no, espere, busquemos los cuchillos, y la leña, no, voy a ir a buscar el burro primero. O sea, para el pueblo judío el sacrificio era poner sobre leña y echar fuego. Y entonces Abraham es, perdónenme la expresión, mamando gallo, como a ver en qué momentico se arrepiente, y hace todo en una lógica distinta a la normal, preparar la leña. Bueno, después Abraham coge lo del fuego y lo de los cuchillos y lo lleva a él, y pone a Isaac a cargar la leña, a cargar el madero. O sea, Isaac es la figura de cargando un bultico de palos para llegar a su propio sacrificio, que es lo mismo de Jesús, cargó sus palos para su propio sacrificio. O sea, todo es así, todo es otros llevaron las cosas peligrosas, él llevó el madero, y en este caso pues Isaac la leña para el holocausto. Padre, Bien. Perdón, ahí con Ismael hay una partida de, ¿cierto? Que de ahí se deriva otra. Ahí es donde está, o sea, es que todo el problema político que vive hoy Palestina con todo este mundo israelita es eso. O sea, los judíos son toda la descendencia de Isaac,
todo el mundo palestino que están, pues los ismaelitas, los musulmanes, todo eso es descendencia de Ismael, si es de la división que tienen ellos. Pero donde nos pongamos a hablar ahora de política, terminamos en Petro y qué pereza. Qué pereza. Bueno, entonces, volviendo pues a esto, Dios le responde a la fe de Abraham presentándose como un amigo, como el parcero, como el partner. O sea, es que usted y yo tenemos que ser amigos. Y en ese sentido de ser amigo es que usted puede confiar en mí, usted se puede fiar de mí, usted se puede abandonar en mí. O sea, es una llamada a una amistad de alguna manera de confianza. O sea, yo confío en usted. Entonces, vemos que en la primera parte se da un lamento de Abraham, ¿cómo va a ser esto? Esto es imposible. Y de una segunda parte se da una alianza con Dios, donde se establece una amistad con Dios. A varios personajes en la Sagrada Escritura se les llama amigos de Dios. Es que entrar a la fe es volverse uno amigo de Dios. O sea, la fe es una experiencia profunda de amistad. Entonces, como es una experiencia profunda de amistad, entonces es una fe que se vive internamente, es una fe que se vive afectivamente, es una fe que se vive en el momento presente. Entonces es una fe que actúa en el ahora de mi vida, pero que se refiere a mi futuro. O sea, yo me vuelvo amigo hoy para cumplir una alianza mañana. O sea, entonces es muy lindo porque es una manera de estar juntando el presente con el futuro, el presente. Y ustedes ven que eso pasa en todo con Dios. El pasado me lo perdona, en el presente me vuelvo amigo y Él me prepara una salvación para el futuro. Es una dinámica de la experiencia profunda de la fe. Entonces miren ese versiculito 8, todo lo que tiene y uno no es capaz como de dilucidar esa hermosura y esa belleza en un pedacitico de la Biblia. Padre, todos deberíamos de hacer una alianza con Dios, pues en hablar íntimamente y preguntarlo de uno, pues qué alianza quiere, o en el bautizo ya hay la alianza que ya no, lo que pasa es que todo, o sea, a ver, lo primero es que lo que hay que establecer con Dios es un acto de fe, y todo acto de fe reclama confianza, y toda confianza reclama amistad. Entonces no es solo el bautismo es el inicio de una experiencia, porque en la vida cristiana todo es un proceso. Como en cualquier relación afectiva, todo es un proceso. Hoy te conozco, mañana me interesas, pasado mañana me gustas, al otro día quiero hablar más contigo, quiero volverme tu novio, quiero. O sea, todo en la vida es un proceso de ir profundizando. Por eso la fe real y verdadera se habla frente a Dios en términos de intimidad nupcial. O sea, es de una pareja acostada amándose. Usted léase a Santa Teresa, que le gusta aquí tanto al doctor, léase a San Juan de la Cruz, al mismo San Francisco de Asís, hacen alusión a su relación con Dios en términos de amistad. De ahí es donde brota todo el cantar de los cantares. Es una vida de pareja. O sea, la fe es una experiencia de amor íntimo y profundo. Y si a mí la fe no me lleva a eso, es porque todavía no he tenido fe. Pero la fe nos tiene que emocionar. Si la fe no nos emociona, todavía no la hay. O sea, cuando sí, yo creo y yo soy ahí y hay que ir a misa, y qué pereza, pero bueno, vamos, pues no hay otra cosa que hacer el domingo. Eso todavía no es fe. La fe es un acto profundo de emoción de un enamorado. ¿Sí? Bueno, muchachitos de Dios, versículo 13, que no vamos a llegar tenemos que llegar al Apocalipsis y apenas vamos en 2 renglones. Gracias por prolongar. Versículo, ¿no? Capítulo 15, versículo 13 es Génesis. Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Vuelva y repítalo para que les quede claro eso. Yahvé dijo a Abraham:
Has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Bueno, aquí ustedes se dan cuenta. ¿Qué es eso tan raro que suena por allá? Bueno, has de saber. O sea, mire, esa expresión en la Biblia, has de saber, es muy graciosa porque es una insistencia donde dice, has de saber bien, has de saber sabiendo. Es decir, yo no te voy a ocultar nada, tú tienes que tener el conocimiento de todo. O sea, lo que le está diciendo Dios es, yo no te voy a esconder ni lo más mínimo. Entonces empieza a develarle la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu descendencia siempre va a ser extranjera, en una tierra que no es tuya, serán esclavos. O sea, miren que le hace una propuesta muy rara. O sea, él quiere un hijo, quiere una descendencia, quiere unas tierras de él. Pero Dios le dice, vas a tener la descendencia, pero van a ser extranjeros. Vas a tener una tierra, pero no va a ser tuya. De hecho, la encontró ocupada y hay una pelea, la hijo de madre. Y ustedes en muchos momentos van a ser esclavos. Pero inmediatamente concluye esa promesa diciéndole, pero tú saldrás. O sea, ese saldrás es, tú vas a superar todo eso. ¿Cuál es la promesa? O la primera promesa, por decirlo de algún modo, serán extranjeros. ¿Qué es lo que sabe Abraham? Que él no tiene hijos. Pues la promesa es descendencia extranjera, yo no tengo hijos. Conclusión de Abraham, vuelve su angustia. Es imposible que esto pase. ¿Y para qué una herencia pase a un extranjero? O sea, vuelve otra vez el problema inicial. Ya lo habíamos visto, de pronto a usted no le había tocado, pero ¿cuál era la angustia? Es que a mí me va a heredar Eleazar de Damasco. Es decir, a mí me va a heredar un extranjero. Entonces, la promesa que espera Abraham es una descendencia, una herencia, y todo esto ¿para qué? Miren que aquí empiezan a aparecer cosas que tienen que servirnos a nosotros. ¿Para qué tener un hijo? ¿Para qué tener una descendencia? ¿Para qué tener una herencia? Fundamentalmente para tener una muerte feliz. Nosotros en esta época, y sobre todo, menos mal no está el psicólogo porque me iría mal con él, vivimos haciendo todo un trabajo por darle sentido a la vida, y ese es el esfuerzo sobrehumano, es la propuesta psicológica más importante. Dele sentido a su vida. En la Biblia, y concretamente en el texto, a lo que hay que darle sentido es a la muerte. O sea, yo cuando me muera, ¿cómo voy a estar? Cuando me muera, ¿qué va a pasar? Pero sobre todo, cuando me muera, ¿qué realización tuve? ¿Qué feliz fui? ¿O cómo voy a morir de feliz? Si yo tengo presente el misterio de la muerte y quiero darle sentido a mi muerte, o sea, que valga la pena morir, que haya una razón por la cual morir, o que yo muera tranquilo y en paz, yo mi vida la tengo que construir para buscar esa felicidad. Entonces, darle sentido a la vida es muy bonito, pero se corre el riesgo de que yo lo entienda como un acto profundamente egoísta. Es asegurarme mi felicidad por encima de cualquiera. Darle sentido a la muerte es buscar la manera de terminar bien mi vida, de buscar cómo ser feliz en el momento de la muerte. Entonces, para un cristiano realmente, pues en los términos del mundo sí hay que darle sentido a la vida, pero en términos cristianos a lo que hay que darle sentido es a la muerte, tener una muerte feliz. Entonces, si ustedes ven, si la descendencia va a ser extranjera, si la herencia que es una tierra no es mía, mi muerte está sin sentido. O sea, aquí no va a valer la pena morir. O sea, que se me vuelve un terror la vida cuando mi muerte no tiene sentido. Se me vuelve una angustia. Entonces aparece nuevamente el juego de lo visible e invisible, que es lo que nosotros hemos venido trabajando.
ven una gran descendencia que heredará la tierra para obtener la promesa y así poder entrar en esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? Le dice, usted tiene que saber salir de la oscuridad, usted tiene que saber salir de la muerte, usted tiene que ver lo que yo le estoy mostrando. Entonces, en todo esto ustedes van a ver que Dios va a empezar ya a meter a Abraham en momentos de oscuridad. Salga de noche a ver qué ve. Y él viene y le dice, yo no veo nada. Devuelva y salga. Y le dice, usted no ve las estrellas. Usted no ve que eso está alumbrando allá en medio de la noche. Como todas esas estrellas, así va a ser su descendencia. En el rito que acabamos de pasar, todos los elementos que hay son elementos de muerte. Los animales están divididos en dos, están vivos o están muertos. Entonces hay muerte. Cuando una persona se duerme, ¿cómo llama la Biblia? Entró en una experiencia de muerte. ¿Quiénes son los que están dándole vueltas a los animales? Buitres o gallinazos. ¿Dónde está un gallinazo? ¿Dónde hay un muerto? O sea, está en la oscuridad, muerte, está dormido, muerte, los animales están muertos, los gallinazos están hablando de muerte. La tarea era leer Génesis 34, leamos Jeremías 34, leamos Jeremías 34, versículos 18 al 20. Y a los individuos que traspasaron mi acuerdo, aquellos que no han hecho válidos los términos del acuerdo que firmaron en mi presencia, haré que acaben como el becerro que cortaron en dos y por entre cuyos pedazos pasaron. A los nobles de Judá, los nobles de Jerusalén, los eunucos, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que han pasado por entre los pedazos del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y de quienes tratan de matarlos. Sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y ustedes podrán leer, y entonces recuerden, ¿cómo estaba el becerro? Dividido. ¿Qué dijo? Que le pase lo mismo, lo que le pasó a ese. O sea, está volviendo a hacer alusión al rito que acabamos de ver en Génesis. Eso está en la Biblia en varias veces, está ahí el rito descrito. Entonces, en concreto, al que transgreda la alianza, le va a pasar lo mismo que a ese ternero dividido en dos. Es como lo que dijo ahí concretamente ese trozo de Jeremías. Eso, pues yo ya se los he dicho, le sucederá lo mismo al que no sea fiel a la alianza. Entonces, ahora que volvemos a descubrir, ya lo habíamos dicho, el que pasa por la mitad es el fuego. Y eso está pues en todo Jeremías 34 descrito cómo van aconteciendo todas estas cosas de la alianza. ¿Quién es el que está frente a la muerte? El único que está despierto contra la muerte es Dios. O sea, todo lo que rodea es muerte. Abraham está dormido, muerto. Los animales están divididos, muertos. Es de noche, que es signo de muerte. Están dando vueltas los animalitos que avisan que ahí hay un muerto. O sea, todo habla. ¿Quién pasa? El que pasa es Dios. O sea, que el único que supera la muerte es Dios. Mire que es el mismo mensaje en la Biblia de él. Golpee lo mismo. El único que está por encima de la muerte es Dios. No dice el texto que Abraham vio pasar a Dios. Él estaba dormido. Abraham tiene que volver otra vez a ver a Dios en lo invisible, ver lo visible de Dios. En ese momento que lo podía haber visto, no lo vio, porque estaba dormido. Entonces es de alguna manera una alianza unilateral que lo que está mostrando es que Él es la vida verdadera, que donde hay todo muerto o donde todo habla de muerte, el único que tiene una vida real, fuerte, iluminadora, superior es Dios. Y por eso el que tiene la vida es el que se compromete. El dueño de la vida es el que se compromete. Y en este caso el que se comprometió fue Dios.
Ustedes recuerdan que en el Sinaí, cuando está haciendo todo lo de la ley, el que toma la iniciativa es Dios. El que da la ley, ¿quién es? Dios. Y lo que debe hacer Israel es obedecer esa ley. O sea, el decálogo es otra forma de aparecer Dios, invitándonos a entrar a una forma nueva de vivir. Y por eso Él es el que toma la iniciativa. Entonces, al que no tiene la vida, ¿qué le toca hacer? Le toca obedecer al que tiene la vida. Y por eso la fe es un acto de obediencia, porque el que tiene fe descubre que en Él puede fiarse, que en Él tiene sentido la muerte, que Él le da a uno vida verdadera. Entonces la fe recupera así una profundidad de obediencia muy grande. Ustedes van viendo que en la Sagrada Escritura todo se va dando a punta de ritos y ritos sacrificiales. Aparece con la sangre en el pueblo, hay que rociar la gente de sangre, hay que marcar los dinteles con sangre. Es decir, que la sangre, ¿qué es la sangre para un israelita? Es la fuente de vida, es la vida de ellos. Entonces, ¿con qué los rocían? Con la vida. Entonces, ¿qué se hace en un sacrificio? Un sacrificio es una manera de traer a Dios. Y por eso los sacrificios para los judíos incluyen sangre. ¿Esa sangre qué es? La vida. Por un judío no se hace transfusiones de sangre, no se deja tocar la sangre porque para ellos la sangre es su vida. Entonces, los ritos que incluyen sangre, para decir que es que aquí está la vida. Entonces, ¿qué busca un rito? Un rito lo que busca es traer a Dios. ¿Qué busca un sacramento? Traer a Dios, hacer presente la vida de Dios. Vuelve y juega todo. Los judíos solamente son los que no se dejan. Los judíos y por descendencia de los judíos, los testigos de Jehová, que no son cristianos. O sea, los testigos de Jehová todavía, como los judíos, esperan al Mesías. Entonces ellos no están catalogados en la lista de religiones cristianas. No estudian a Cristo para ellos es un profeta muy importante, pero profeta. No es, Esa vez de considerado, entonces no es. si es de los testigos de Jehová, está mocha. Padre, pero ellos tienen los evangelios en la Biblia. Sí, es que uno de los problemas de los testigos de Jehová es que es una mezcolanza de cosas raras. Ellos usan la Biblia, está el Nuevo Testamento en la Biblia con algunas cosas decapitadas y cortadas, pero ellos, Jesús, no es el resucitado, no es el Hijo de Dios, no es el Mesías Redentor, es un profeta muy importante, pero no porque para ellos sí son muy de la línea judía, que eso es lo... ¿Y los evangélicos Esos sí son cristianos, esos sí son cristianos. Es Se que llaman cristianos, en todas las religiones, Es una mezcla. O sea, los protestantes. los protestantes son una consecuencia de Martín Lutero, que Martín Lutero es el que arranca todo eso, pero realmente el que le da forma a la religión protestante es Calvino. O sea, ni siquiera Martín Lutero es un rebelde, sacerdote católico rebelde que se separa, se casa y arma una nueva forma de vivir la fe, pero él todavía no la define. El que la define es Calvino, que es el que le da toda la Pero estructura. de ahí también serían otras. O sea, Lo que pasa es la del. ¿Cómo se llama? Adventista. Lo que pasa es que, o sea, el origen del protestantismo es ese, pero inmediatamente nace el protestantismo. En cuestión de 1 o 2 años ya habían alrededor de 500 denominaciones protestantes distintas, porque es que donde no hay una cabeza, todos son cabezas. Y entonces eso es una de las tranquilidades de nuestro catolicismo, de ver la manera como nació el protestantismo. O sea, si fuera una cosa revelada por Dios, si fuera una cosa en rectitud de fe, en tan poquito tiempo hubiera tanta división, hubiera tantas denominaciones, hubieran tantos líderes independientes uno de otro. Donde no hay unidad, no está mi Diosito. Cuando uno busca algo en Google, algo sobre la Biblia, siempre le sale, es como Biblias, como de Sacramentos de Jehová. Ajá, sí. O sea, Lo que
que pasa es que usted sabe que en el manejo de internet es, dependiendo la cantidad de utilizaciones, van apareciendo como de primeritas o de más evidentes. El mundo protestante tiene una fuerza muy grande en el manejo de sus medios, el mundo católico no. Esa es una de las deudas que nosotros tenemos. Padre, pero entonces Unos dueños de Coca-Cola. el evangélico, ¿qué Biblia usa? Porque el protestante, bueno, aparece mucho la palabra Jehová y todo, claro, eso lo están cambiando ellos porque eso fue pues como una mala traducción. Sí. Después, entonces el evangélico usa también nuestra Mire, Biblia o él también tiene Pero el evangélico otra tiene Biblia. protestante, ¿no? Sí, o sea, los evangélicos son de la línea protestante. Mire, una ventaja que tienen los protestantes frente a nosotros es que los protestantes, todos usan una sola versión de la Biblia que se llama Reina Valera. Ellos todos, independiente de la denominación protestante a la que pertenezcan, usan la Reina Valera, porque ya tiene los textos bíblicos que ellos no reconocen como de revelación divina. Tienen las partes de la Biblia que decapitan porque los contradiciría totalmente. Tienen la utilización del nombre de Yahvé cambiado por Jehová. Ya está hecha, entonces ellos no se ponen en la tarea. Entonces ellos manejan los mismos textos. Nosotros, como tenemos tantas traducciones de la Biblia, aquí la otra vez hacíamos aquí el ejercicio con palabra y todas las traducciones decían una cosa no distinta, sino de una manera distinta y no siempre de fácil comprensión. Los nombres. Por ejemplo, nombres la prima para nosotros es Isabel, ¿cierto? Para ellos es Elizabeth. Entonces, Es lo mismo. Es eso. sí, pero Entonces ellos tienen la Biblia Reina Valera. Todos tienen la misma traducción que nosotros debieran. Por ejemplo, se ha hecho un trabajo grande ahora en Colombia de unificar los textos para las lecturas de la misa, para que donde usted vaya a misa por lo menos oiga el mismo texto, pero ya en los estudios pues cada uno tendrá su propia Biblia y uno ya tiene que definir si la Biblia que necesita es para una lectura pastoral de fácil comprensión para todo el mundo o una Biblia de estudio que aunque no entienda bien yo sepa que estoy aprendiendo. La traducción. O sea, la Jerusalén es una Biblia intermedia que sirve para estudiar. O sea, de pronto para nosotros es la mejor, no porque la traducción sea la mejor, sino porque tienes estudio, pero ya los que nos queremos meter en los temas bíblicos propiamente dichos, hay que buscar otro tipo de Biblias. Hay una Biblia española, Cantor, que trae todo viene en español, pero en paréntesis viene como si se tradujera literalmente del hebreo, que es sin artículos, entonces suena muy raro. Antonio, Pedro cayeron de la casa amarilla o sea, no usan ni des, ni is, ni nada, porque la traduce así literal para poder ampliar el panorama de comprensión. ¿La Jerónima qué es? No son traducciones, sí, o sea, es que San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín, y todas las traducciones que nosotros tenemos son del latín. Ahora ya por el progreso hay traducciones directamente del griego y del hebreo, pero las primeras Biblias todas se traducían de la Biblia de San Jerónimo. Oiga, yo a las 9:15 me tengo que ir y son las 9:04. Terminemos y quiera esto. Es que tengo que estar por el estadio a las 9:30. Yo salgo aquí derechito a coger un taxi porque estoy en pico y placa. Entonces, pero mientras vamos allá, ya nos llega en cambio yo cojo aquí un taxi disparado para el estadio, donde usted tiene el carro. Usted está en taxi. no, yo lo tengo aquí. Por eso, mientras vamos y salimos este pedacito aquí, mija, ahí se me van los 15 minutos. Yo lo cojo aquí en la puerta y sale por aquí. Yo le pago. Después me llevo. No, verdad es que sí voy así medidito. Bueno, entonces les estaba diciendo que esto es lo bonito de dar la clase así, porque pues qué afán nosotros tenemos. La idea es ir aprendiendo de todo un poquito. Entonces ahí vamos caminando, ¿cierto?
no tenemos que cumplir como que si no llegamos a este punto hoy ya. ¿Cuál es la que nos recomienda a nosotros? No, o sea, no, es que no recuerdo acá el nombre. No, pero la que yo te dije a vos, que es muy buena también, es Alonso Shekel. Alonso Shekel. Ya, propaganda, donde las Paulinas vale 65 y el vale 88. Sí. La de Shekel. Esa no es de Shekel, sí. Maravilloso. Esta es la del pueblo de Dios de Alonso Shekel. Esta es de muy fácil. Esta es de muy fácil comprensión y es muy buena traducción. Tiene un punto en el examen final. No, yo más que la nota. Venden una de letra grande en las Paulinas. Del atrio para abajo, la mitad de las monjas, de 65.000 pesos. Vale, y allí vale 88.000 pesos en la Pero hay que mirar si es la de letra grande, porque también depende de la edición. La edición sube o baja los costos de la Biblia. Bueno, muchachos. No, padre, es que es imposible comer. Pero todo es valioso. No hemos llegado a la mitad del versículo 13. Dios mío. Bueno, te que sí. Entonces, la idea es que por el pacto entre Dios y el pueblo hay una misma sangre, es decir, una misma vida. O sea, lo que generó el pacto, la alianza, es unir la sangre de Dios con la sangre del pueblo. ¿Qué fue lo que derramó Cristo por nosotros? Pero lo que derramó, o sea, todo el tema es de la sangre. Lo que echó en la cruz fue sangre y agua, pero lo que derramó para redimirnos fue la sangre. O sea, derramó su vida sobre nosotros. El pueblo en Israel era aspergido, ¿cómo se dice? Aspergido con la sangre de Cristo, con la sangre del rito sagrado. En la cruz nosotros, al brotar ese chorro, nos cayó agua de Dios, sangre de Dios. Fuimos regados, rociados con la misma sangre de Cristo. Entonces, Dios muere desangrado. Esa es la verdadera fuerza de la alianza. O sea, la verdadera fuerza de la alianza es que Dios es capaz de entregar toda su sangre para cumplir la promesa. Esto es para que nosotros entendamos hasta dónde llega Dios para entrar en la historia de cada uno de nosotros. Dios muere en su Hijo Jesucristo para entrar en la historia personal de cada uno de nosotros. O sea, el momento de la cruz de Cristo recoge todos los sacrificios, desde el sacrificio de Isaac y todo lo que el pueblo de Israel hizo a lo largo de su historia, para decir que es Dios el que en definitiva entrega su sangre para poder entrar en la historia de nosotros, para poder tocar la vida plena de nosotros. Entonces ustedes van viendo que la alianza es un tipo de relación y un empeño personal para Dios entrar en la vida de la humanidad para entender la causa de la muerte de Cristo, pero sobre todo para entender por qué solo en Cristo nosotros tenemos vida verdadera. O sea, ¿por qué tenemos la vida verdadera en Cristo? Porque es cumpliendo la alianza de amor de Dios, de ser nuestro amigo, de ser nuestro Salvador, de ser el que realmente cumple todo lo que Él promete. Entonces uno alcanza como a recoger toda esta historia, o sea, toda esa sangre derramada, la de los animales, la de los sacrificios, para llegar al momento de la cruz, para entender todo eso. Es Dios que quiere entrar en nuestra historia, es Dios que quiere compartir su vida con nosotros, es Dios que quiere estar unido a nosotros. Entonces la muerte de la cruz, usted que estaba interesado, Jaime, es el lugar de la verdadera alianza. O sea, usted mira la cruz y que está viendo que Dios lo ama a usted, que está estableciendo una alianza de amor con usted. ¿Y esa alianza en qué consigue? ¿En qué consiste? Que es que nadie tiene amor tan grande como el que da la vida por un amigo. Eso no es lo que dice la Biblia. Mire que el lenguaje es el mismo. Y nos lo han dicho y no lo entendía. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y que es lo mismo que hace en la Eucaristía. Es la Eucaristía. La sangre. Vuelve y juega. Es que la Eucaristía es el acontecimiento de la cena del Señor, del Jueves Santo, pero ¿qué preparó esa cena? El sacrificio.
¿Cuál fue el lenguaje de Cristo? Esta es mi sangre. Esta es mi sangre. ¿Y cuál sangre? La de la nueva alianza. ¿Cuál alianza? Miren la que estamos aquí hablando. ¿Por qué era importante estudiar este capitulito 15? Porque este capitulito 15 nos ubica en toda nuestra fe. Él confirmó ahí la alianza que hizo con Abraham, la vino. Aquí está la nueva alianza. La misma que Dios Padre, Creador, hizo con Abraham, la hizo Cristo con su pueblo. La de aquí era la de unos animales, la de aquí es la sangre de Él. Entonces la cena que es el sacrificio de Cristo, porque es Él entregado, ya no es la de los animales, es Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es un animalito que trajeron para dividirlo, sino yo soy el Cordero, yo. Y yo soy el que va a quitar los pecados, y yo soy el que va a dar nueva vida, y yo soy el que le va a dar sentido a su muerte. Muchachitos de Dios, esto está muy apasionante, pero arrancar más es dejar mucho. Extender la génesis de esto. Qué profundo, qué lindo, gracias Padre, muy amable. Entonces miren, vamos muy despacio, pero es que Así es la única manera de estudiar la Biblia. Se cocina eso con Eso cuando es- lee. Si uno se prepara para su muerte, a usted no le debería dar miedo morir. No, Y eso no le tiene lo que pasa es que miren, si usted muere en la alianza le da sentido a su muerte. El problema es que nosotros no morimos en la alianza. Nosotros morimos buscando darle sentido a la vida. Que yo tenga plata, que le deje con qué vivir a mis muchachitos, o sea, el sentido de nuestra vida es que yo no tenga problema, que yo sea feliz, que yo tenga placer, que yo esté todo asegurado. El sentido de la muerte cristiana es tener una alianza sólida con Dios. Él me ama, Él no me va a abandonar, yo confío en Él. Y miren eso, y entonces Padre, entonces la parte económica, ¿qué? Buscad a Dios y su justicia y lo demás se te dará. O sea, es que nosotros no escuchamos a Dios, ¿sabes? Nosotros no escuchamos. El problema no es que no haya que buscar la solvencia económica, claro, pero esa solvencia económica llega por añadidura, no llega como principio fundamental. Y para nosotros el bien material es el principio fundamental y Dios es el secundario. Y el que vive en la alianza vive buscando la plenitud. Estar en la alianza es otra historia muy distinta. Ahora cuando vuelvan a misa mañana, o los que no han ido hoy si van a ir hoy, cuando estén consagrando, oigan, y es lo mismo que Dios le dijo a Abraham, es lo mismo que dijo en todos los ritos. Esta es la sangre, esto le va a quitar el pecado, esto lo va a purificar, esto le va a dar vida, esto. Padre, una pregunta sobre el ofertorio, pues sobre ese momento. ¿Cuál es la oración cuando se eleva? ¿Cuál es la oración que hace el sacerdote? O sea, ¿Es personal o no. la Iglesia Católica? Porque yo he visto que hay unos que se toman el tiempo de... No, en la misa toda hay oraciones públicas y oraciones privadas. O sea, hay pedacitos de la misa que uno tiene oraciones privadas. Pero el ofertorio se puede hacer de las dos maneras. Este es el pan del asado. No recuerdo qué dice. Usted lo ha escuchado. Como el examen. Que ahí lo seguimos. Como el examen. Diga un pedacito que ahí lo seguimos. ¿Ah? No, ya esto está terminando la misa. Madre, diga un pedacito que nosotros lo seguimos. Sí, Diga no un lo va a pedacito, decir. diga un Entonces, pedacito. no, o sea, los momentos de la misa, el ofertorio, si no hay quien cante, yo puedo hacer. De hecho, antes en el ofertorio no se cantaba y la gente siempre sabía responder cuando uno terminaba el pedacito del ofertorio. Y hay una respuesta para eso. O sea, tanto en el ofrecimiento del pan como en el ofrecimiento del vino, que dice que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. ¿Sí recuerdo, no? Tanto del pan como del vino. Entonces, pero se puede hacer de forma privada y que haya un canto que acompañe a la gente, pero no es oración que hace la gente, es un ofrecimiento que hace el sacerdote. Fruto de la vida y el trabajo del hombre, siga pues. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Damos para que lo conviertas en la bebida de salvación o en el pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Ya vea que sí se lo sabe. Entonces, en el ofertorio no hay oraciones personales. ¿Ah? ¿Qué? Bendito sea Señor. Bueno. Por este pan. Pero los testigos tampoco adoran la cruz. Pues para ellos, si Cristo no es el Mesías y Cristo murió en la cruz, para ellos no, y para ellos sigue teniendo el significado original judío de la cruz, que era el sitio de la desgracia, del pecado, y para nosotros, para ellos somos unos idólatras de la muerte, porque adoramos la cruz. Bueno. Las 9:30. Porque va a llegar tarde el padre. Tan bella tu mamá. Apaga ya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.